Voy a contarte algo que descubrí en Japón, pero que al principio no pude entender. De hecho, me tomó meses comprender por qué esa pequeña escena que vi en una calle de Kioto cambió por completo mi manera de gastar, de vivir y hasta de respirar. Lo curioso es que no fue algo espectacular, no fue un templo, ni una ceremonia, ni un gran momento espiritual. Fue una mujer, con una bolsa diminuta y un par de frutas dentro. Pero lo extraño fue lo que pasó después. Yo llevaba varias bolsas llenas, gasté más dinero que ella, tenía más cosas que ella, y aún así, ella parecía tenerlo todo. Yo no. Y en ese instante pensé, ¿cómo es posible que alguien con tan poco se vea más pleno que alguien que lo tiene todo? ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Qué sabía ella que yo no? Lo que descubrí en los meses siguientes no era un truco japonés, ni una técnica de ahorro, ni una regla de minimalismo. Era algo más profundo. Una filosofía que explica por qué los japoneses viven mejor gastando menos y por qué, sin darnos cuenta, nosotros vivimos peor gastando más. Te voy a revelar la frase que me dijeron, la escena que me impactó, el hábito que cambió mi economía y la pregunta que transformó mi vida. Una sola pregunta que quizá tú tampoco te has hecho nunca, pero cuando te la hagas, nada volverá a ser igual. La filosofía japonesa que te ayuda a gastar menos y vivir mejor. El momento que lo cambió todo. A veces la vida te da una lección en el momento más inesperado y en la forma más pequeña. Y ese día, yo no lo sabía, pero estaba a punto de presenciar la escena que transformaría para siempre mi relación con el dinero, el consumo y conmigo mismo. Caminaba por una calle estrecha de Kioto, una de esas calles donde el tiempo parece ir más despacio. El aire olía a madera húmeda y a té recién hecho. Los colores eran suaves, casi silenciosos. Nada llamaba la atención, pero todo tenía calma. Yo, en cambio, iba acelerado. Llevaba varias bolsas colgadas de los brazos, llenas de compras que había hecho simplemente porque podía, porque había que aprovechar, porque eso hacemos cuando no sabemos qué buscamos. Pero justo cuando iba a cruzar la calle, la vi. Era una mujer mayor, quizá unos 70 años, saliendo de una tienda pequeña, de esas que parecen sacadas de otra época. Tenía en la mano una bolsa diminuta, casi vacía. Solo un par de frutas y un pedazo de tofu. Eso era todo. Nada más. Y sin embargo, caminaba como si llevara un tesoro. No había prisa, no había estrés, solo una serenidad que me dejó inmóvil por unos segundos. Ella tenía menos cosas que yo, mucho menos, pero su expresión, su ritmo, su presencia, decían que tenía todo lo que necesitaba, mientras yo, con mis bolsas llenas, sentía un peso raro, un peso que no venía de los objetos, sino de una especie de vacío. Ese vacío silencioso que aparece cuando compras sin propósito, cuando llenas tu vida de cosas pero no de sentido. Recuerdo que me quedé mirándola mientras se alejaba, paso a paso, sin esfuerzo. Su tranquilidad contrastaba con mi ansiedad, su calma contrastaba con mi caos, su suficiencia contrastaba con mi exceso. Y ahí, en esa calle tan simple, me golpeó una idea que no sabía que necesitaba escuchar. ¿Cómo puede alguien con tan poco verse más completo que alguien que lo tiene todo? Esa pregunta me perforó la mente, como si algo dentro de mí se hubiera resquebrajado, porque hasta ese día yo creía que vivir mejor era tener más. Más cosas, más ingresos, más posesiones, más seguridad material. Pero esa mujer, con su bolsa casi vacía, me mostró en 3 segundos algo que yo no había comprendido en 30 años. La plenitud no está en lo que cargas, sino en lo que ya no necesitas cargar. Y lo más fuerte fue darme cuenta de que sus pocos objetos parecían ligeros, mientras mis objetos, mis compras, mis cosas, parecían arrastrarme. En ese instante nacieron las primeras dudas. ¿Realmente estaba comprando lo que necesitaba o estaba comprando para ocultar lo que me faltaba por dentro? ¿Mis compras eran elecciones o eran distracciones? ¿Era dueño de mis cosas o mis cosas eran dueñas de mí? Seguí caminando, pero algo había cambiado. Las bolsas que llevaba me parecían más pesadas. La calle ya no se veía igual. Y mi mente empezó a cuestionarlo todo.
No sabía todavía que esa era la primera puerta hacia una filosofía muy profunda que descubriría en los meses siguientes. Una filosofía que los japoneses practican casi sin darse cuenta y que explica por qué ellos pueden vivir mejor gastando menos, mientras muchos de nosotros vivimos peor gastando más. Pero todo empezó ahí, con una mujer desconocida, con una bolsa pequeña y con la silenciosa sensación de que yo había estado mirando la vida desde el ángulo equivocado. El valor de lo suficiente. Después de aquella escena en Kioto, algo dentro de mí se movió. No sabía qué era, pero sí sabía que tenía que observar más. ¿Por qué esa calma? ¿Por qué esa paz tan evidente en las personas que veía a mi alrededor? ¿Qué tenían ellos que yo no tenía? Así que empecé a prestarle atención a los detalles, a las casas, a las tiendas, a los hábitos más pequeños. Y fue ahí donde descubrí algo que me impactó profundamente. En Japón, el valor no está en tener más, sino en tener lo suficiente. No lo mínimo, no lo escaso, no lo pobre. Lo suficiente. Eso que permite vivir bien, sin peso extra, sin ruido, sin exceso. Recuerdo entrar por primera vez a un departamento en Tokio. Era tan pequeño que, siendo honesto, pensé que sería incómodo. Pero pasaron 30 segundos y sentí una calma que nunca había sentido en mi propia casa. El espacio era simple, pero no vacío. Había pocos muebles, pero cada uno estaba en el lugar exacto. No había montones de ropa, no había adornos sin sentido, no había estantes llenos de cosas. Y aún así, todo se sentía completo. Todo tenía intención. El dueño, un hombre joven de unos 30 y tantos años, me vio observar el lugar con curiosidad y antes de que yo dijera algo me explicó. Aquí todo respira. Si tengo menos cosas, yo también tengo más aire. Esa frase se me quedó grabada, porque era justo lo contrario a lo que yo había creído toda mi vida. Yo pensaba que tener más cosas me daría más libertad, pero allá, en ese espacio de 20 metros cuadrados, entendí algo doloroso. Cuantas más cosas tenía, más limitado vivía. Cuanto más acumulaba, más pesado me volvía. Y ellos, los japoneses, habían entendido lo que yo nunca pensé. Las cosas no solo ocupan espacio en tu casa, también ocupan espacio en tu mente. Empecé a notar cómo en cada hogar japonés había una relación muy especial con los objetos. No eran adornos, no eran símbolos de estatus, no eran pruebas de éxito, eran herramientas. Compañeros, extensiones de la vida real. Cada objeto estaba ahí por un motivo, por utilidad, por significado, por propósito. Y si algo dejaba de tenerlo, simplemente se iba, sin drama, sin culpa, sin acumulación estancada. En Occidente, solemos guardar por si acaso. Ellos guardan solo porque lo necesitan. La diferencia parece pequeña, pero es enorme, porque cuando vives rodeado de objetos con propósito, tu mente también vive con más propósito. Tu casa deja de ser un lugar lleno de cosas y se convierte en un lugar lleno de significado. Otra cosa que me sorprendió fue cómo ordenaban. No era un orden perfeccionista, obsesivo o rígido. Era un orden intencional. Cada cosa tenía su lugar y cada lugar tenía su razón. No era estética, era armonía. Una armonía que te hacía sentir que el espacio te abrazaba, en lugar de agobiarte. Ese fue el momento en el que entendí que el orden no es un adorno, es una forma de respeto hacia ti mismo. Respetas tu tiempo, porque no lo pierdes buscando cosas. Respetas tu energía, porque no te saturas visualmente. Respetas tu dinero, porque no compras lo que no necesitas. Y sobre todo, respetas tu tranquilidad. Al ver estos hogares pensé en el mío, en los cajones llenos de cosas que no recordaba tener, en las compras impulsivas, en los objetos que guardaba solo por hábito, por inseguridad o por miedo a desprenderme. Y entendí algo que nunca había considerado. Los japoneses no viven mejor porque tienen menos. Viven mejor porque lo que tienen tiene sentido. Esa es la verdadera diferencia, la que cambia tu economía, tu paz mental, tu forma de disfrutar y tu manera de relacionarte con el mundo. No se trata de austeridad, no se trata de sacrificio, no se trata de renunciar. Se trata de elegir con claridad, elegir lo suficiente, lo que suma, lo que aporta, lo que te hace más libre y no más esclavo de tus propias compras.
Lo suficiente no es poco. Lo suficiente es perfecto. La conversación que me despertó. Habían pasado ya varios días desde aquella escena de la mujer en Kioto, pero su imagen seguía persiguiéndome, como si mi mente se aferrara a algo que aún no sabía interpretar. Una mañana, mientras caminaba por un pequeño pueblo en las afueras de Kioto, un anciano me invitó a tomar té. Lo había visto varias veces cuidando su jardín. Un hombre delgado, de movimientos lentos, con una serenidad que parecía venir de otra época. Acepté. Entré en su casa y lo primero que sentí fue silencio. Silencio real. Un silencio que no pesaba, sino que liberaba. El espacio era sencillo. Una mesa baja, una tetera de hierro, un par de cojines, unas cuantas estanterías con libros viejos. Nada más, pero se sentía completo. Se sentía suficiente. El anciano se sentó frente a mí, sirvió el té con precisión y me miró como si pudiera leer mi incomodidad interna. Quizá porque yo no estaba en paz. Quizá porque mi mente estaba tan llena de ruido como mi equipaje. Y sin que yo dijera nada, me preguntó: ¿qué cargas en esas bolsas que no puedes dejar en tu corazón? Esa frase me dejó sin palabras. Yo había ido a Japón con la idea de conocer su cultura, pero nunca imaginé que alguien pudiera verme tan profundamente, tan rápido. Le conté la historia de la mujer de Kioto. Le hablé de la sensación que me había dejado, de lo extraño que era ver tanta plenitud en alguien con tan poco. Le dije que quería entenderlo, pero no sabía por dónde empezar. El anciano tomó un sorbo de té, respiró hondo y finalmente dijo algo que se clavó en mí como una revelación. En Occidente creen que el dinero compra libertad. En Japón creemos que el dinero mal usado la roba. Me quedé en silencio. Su frase tenía un peso que yo no estaba preparado para sostener. Le pregunté qué quería decir. Él dejó la taza sobre la mesa y respondió: cuando gastas sin pensar, trabajas más para recuperar lo que perdiste. Cuando compras sin necesidad, te llenas de cosas que te vacían por dentro. Cuando buscas sentirte mejor comprando, lo único que haces es perderte a ti mismo. Sentí un golpe suave, pero profundo, como si cada palabra fuera una verdad que había evitado escuchar toda mi vida. El dinero no es malo, continuó. La prisa por gastarlo, sí. La ignorancia al gastarlo, también. El deseo de llenar vacíos con objetos es la verdadera pobreza espiritual. En ese momento, vi mi vida pasar frente a mis ojos. Las compras impulsivas, las cosas acumuladas, el desorden mental, la ansiedad cuando no podía comprar algo, el rush de satisfacción que duraba 5 minutos y después se convertía en más vacío. El anciano siguió hablando, con una calma que contrastaba con mi revolución interna. Nosotros preguntamos antes de comprar: ¿esto mejorará mi vida o solo la llenará de ruido? Esa pregunta fue como un rayo. Nunca en mi vida me la había hecho. Nunca. Yo compraba porque podía, porque estaba aburrido, porque algo estaba de oferta, porque otros lo tenían, porque parecía una buena idea. Pero jamás me pregunté si lo que compraba aportaba paz o simplemente aumentaba el ruido. El anciano tomó mi taza y la llenó nuevamente. Mientras lo hacía, dijo una última frase que terminó de romper mis defensas. La libertad no es tener mucho dinero. La libertad es no necesitarlo para sentirte bien. Respiré hondo. Sentí que algo dentro de mí había cambiado. Que esas palabras no eran solo consejos, eran un espejo. Un espejo que me mostraba quién era yo realmente y quién podría llegar a ser si aprendía a soltar. Pasamos casi 1 hora en silencio. Un silencio que curaba. Un silencio que ordenaba. Un silencio que hacía que todo tuviera sentido. Al salir de su casa, supe que algo se había encendido dentro de mí. Una semilla, una pregunta, una nueva forma de mirar el mundo. Ese día entendí que ahorrar no es sacrificio, no es privarse,
no es sufrir. Ahorrar es respeto. Respeto por tu tiempo, por tu energía, por tu vida. Respeto por tu mente y por tu paz. Respeto por el camino que estás construyendo. Y esa fue la primera vez en mi vida que pensé, no necesito más, necesito mejor. La relación japonesa con el tiempo. Si hubo algo que realmente me sorprendió en Japón, más que el orden, más que la calma, más que la belleza de lo simple, fue su relación con el tiempo. Una relación que, sin exagerar, es completamente diferente a la que tenemos en Occidente. Nosotros solemos tratar el tiempo como si fuera infinito. Lo gastamos sin pensar. Lo entregamos a distracciones, a compras impulsivas, a preocupaciones que no llevan a nada. Creemos que siempre habrá más. Pero en Japón, entendí algo que nunca había considerado. Para ellos, el tiempo es el recurso más valioso de todos. Más valioso que el dinero, más valioso que las cosas, más valioso que cualquier posesión. Y esa forma de valorar el tiempo cambia absolutamente todo. El tiempo como unidad de vida. Un día, en una conversación casual, un japonés me dijo algo que me dejó pensando durante semanas. No calculamos cuánto cuesta algo, calculamos cuánto tiempo de nuestra vida nos costó conseguirlo. Piénsalo un momento. No es lo mismo decir, esto vale $50, que decir, esto vale 3 horas de mi vida. Cuando empiezas a ver el dinero en términos de tiempo, todo adquiere otro peso. ¿Realmente vale la pena trabajar horas extra para comprar algo que vas a olvidar en una semana? ¿Realmente vale la pena perder tiempo de vida solo para tener algo que no aporta paz ni propósito? En Japón, la respuesta es clara. Si no vale tu tiempo, no merece tu dinero. El tiempo no se acelera, se honra. Mientras en muchos países la gente corre, consume y vive con prisa, en Japón vi algo totalmente diferente. La vida tiene ritmo, el consumo tiene ritmo, el tiempo tiene ritmo. Las personas no se precipitan al comprar, no se apresuran en obtener lo nuevo, no tratan el tiempo como algo descartable. Vi artesanos trabajar en silencio durante horas, sin ansiedad. Vi cocineros preparar platos simples con una dedicación que parecía meditación. Vi ancianos caminar sin prisa, como si cada paso fuera una pequeña ceremonia. Y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que hice algo sin correr, sin mirar el reloj, sin sentir presión? No supe responder. El consumo lento, una decisión consciente. En una cultura donde se valora el tiempo, comprar se convierte en un acto consciente. No compras para llenar un hueco emocional, no compras por aburrimiento, no compras por impulso. Compras cuando lo necesitas, compras cuando aporta, compras cuando mejora tu vida. El tiempo te enseña a esperar, y esperar te enseña a valorar. Por eso muchos japoneses usan sus teléfonos hasta que dejan de funcionar. No cambian de cosas por capricho, no persiguen lo último, porque entienden que cada actualización constante, cada compra impulsiva, es tiempo de vida que se va y que nunca vuelve. Tiempo perdido, vida perdida. Un profesor japonés me dijo una frase que nunca olvidé. El dinero se recupera, el tiempo jamás. Por eso, para ellos desperdiciar tiempo es igual que desperdiciar vida. Y gastar sin intención es desperdiciar tiempo camuflado. Cada compra innecesaria no solo cuesta dinero, cuesta tiempo de trabajo, tiempo de energía, tiempo de atención, tiempo de mantenimiento, tiempo mental. Y entonces entendí por qué yo vivía tan cansado. No estaba cansado por falta de descanso. Estaba cansado porque gastaba mi tiempo en cosas que no tenían sentido. Vivir despacio no es perder tiempo,
es recuperarlo. Lo más hermoso de la relación japonesa con el tiempo es esto. No tienen prisa por vivir, tienen intención. Se detienen a escuchar la lluvia, se detienen a preparar una comida con calma, se detienen a caminar sin objetivo, se detienen a respirar. Y ese detenerse no es pérdida, es ganancia. Ganan presencia, claridad, tranquilidad. Mientras nosotros decimos, no tengo tiempo, ellos crean espacio para vivir. Y ahí me di cuenta, el verdadero lujo no es tener más cosas, es tener más tiempo para vivir. Consumir con intención. Si hay algo que verdaderamente distingue a Japón del resto del mundo, no es solo su orden, su calma o su manera de valorar el tiempo, es su forma de consumir. En Occidente, consumir es casi un reflejo automático. Compramos cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando estamos aburridos o simplemente porque hay una oferta. Pero en Japón vi algo completamente distinto. No compran para llenar vacíos, compran para llenar propósitos. Y esa simple diferencia cambia absolutamente toda tu economía y toda tu vida. Comprar nunca es impulsivo, siempre es consciente. Una de las primeras cosas que noté es que en Japón casi nadie compra sin pensarlo. Incluso las cosas pequeñas son decisiones meditadas. Vi a una mujer frente a una tetera simple, mirándola en silencio durante casi 2 minutos. La observaba, la sostenía, la sentía. No estaba pensando si era bonita, si combinaba con su casa o si estaba de moda. No estaba pensando si alguien la vería y la elogiaría en redes. Estaba respondiendo una sola pregunta. ¿Esto realmente mejora mi vida? Ese es el filtro. Ese es el secreto. No. ¿Puedo pagarlo? No. ¿Está barato? No. ¿Se ve bien? Sí, no. ¿Tiene un propósito real en mi vida? Cuando empiezas a aplicar esa pregunta, dejas de comprar el 80% de las cosas que antes comprabas por impulso. Los objetos no son decoración, son herramientas. En Occidente solemos comprar por estética. En Japón, por función. Muebles simples, utensilios duraderos, objetos que no llaman la atención, pero acompañan la vida cotidiana como aliados silenciosos. Recuerdo que en una casa tradicional, la dueña me dijo, lo bello no es lo que se ve, lo bello es lo que sirve. Esa frase lo explica todo. Ellos no buscan cosas que impresionen, buscan cosas que aporten, porque entienden algo que a veces olvidamos. Cada objeto que compras ocupa espacio físico y también espacio mental. Si lo compras solo por decoración, tu casa se llena de ruido. Si lo compras por función, tu casa se llena de armonía. Menos compras, más historia. Otra cosa que me llamó la atención fue su relación con lo usado. En Japón, lo usado no es vergonzoso. Al contrario, lo usado tiene historia. Los teléfonos se usan hasta que dejan de funcionar. La ropa se repara. Los zapatos se remiendan. Los objetos pasan de generación en generación. Vi a un hombre orgulloso mostrando una taza reparada con kintsugi, las grietas cubiertas con oro. En mi país, muchas personas la habrían tirado, pero allí la grieta era un honor, porque significaba que había sido usada, querida, rescatada, no reemplazada. Eso cambia tu perspectiva por completo. No necesitas cosas nuevas, necesitas cosas significativas. Comprar con intención también es comprar con calma. En Japón nadie corre detrás de lo nuevo. No hay esa ansiedad de tener lo último, lo más moderno, lo que recién salió. Una mujer en Osaka me lo explicó así. Si algo sirve, ¿por qué cambiarlo? Una pregunta tan simple y tan poderosa, pero que en nuestro mundo casi nunca nos hacemos. Consumir con intención no es consumir menos por obligación, es consumir mejor por elección. La intención reduce el gasto, sin esfuerzo. Lo más sorprendente de esta filosofía es que no necesitas forzarte a ahorrar. No necesitas hacer listas complicadas ni planes extremos. Cuando consumes con intención, el ahorro llega solo, porque ya no compras impulsivamente. Ya no compras para impresionar. Ya no compras para llenar vacíos. Compras cuando lo necesitas. Compras cuando suma. Compras cuando aporta. Y todo lo demás, simplemente lo dejas pasar. La verdadera pregunta que cambia tu vida. Si tuvieras que quedarte con una sola herramienta para consumir con intención, sería esta. ¿Esto agrega paz o agrega ruido a mi vida? Cuando empiezas a usar este filtro, tu casa cambia, tu
tu economía cambia, tu mente cambia, tu vida cambia. Porque consumir con intención no es un acto financiero, es un acto espiritual, un acto de respeto, un acto de libertad. La pobreza empieza cuando dejamos de compartir. Japón no solo me enseñó a consumir con intención, me enseñó algo que nunca había considerado realmente. El ahorro no siempre es individual. El ahorro también puede ser comunitario. Lo descubrí una tarde en una pequeña aldea en las montañas, cerca de Nagano, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde las casas de madera crujían suavemente con el viento y donde cada gesto parecía tener un significado. Mientras caminaba por un sendero, escuché voces, risas suaves y el sonido metálico de herramientas golpeando. Me acerqué y vi a un grupo de ancianos reunidos en un cobertizo de madera. Estaban reparando herramientas viejas, martillos, palas, rastrillos, tijeras de jardín. Pero lo más sorprendente no eran las herramientas, era la energía que había en ese lugar. Una energía de cooperación, de comunidad, de cuidado mutuo. No era un trabajo, era un ritual de ayuda. Había un anciano afilando una hoja de metal, otro reparaba el mango de una pala, dos mujeres organizaban piezas, tornillos, cuerdas, madera. Todos trabajaban juntos, en silencio la mayor parte del tiempo, pero con una armonía que no había visto antes. Me acerqué y uno de ellos, un hombre de rostro amable y manos gastadas, me sonrió. Le pregunté qué estaban haciendo exactamente. Él levantó la pala que estaba reparando y dijo: «Esto era de mi vecino. Se rompió, así que la arreglamos entre todos». Le pregunté si alguien cobraba por ese trabajo. Él soltó una pequeña risa como si la pregunta misma fuera extraña. «No, no cobramos. Cuando uno repara, todos aprendemos. Cuando uno comparte, nadie falta». Y luego añadió una frase que me golpeó en el pecho. La pobreza empieza cuando dejamos de compartir. El verdadero valor no está en el dinero, sino en la cooperación. Esa frase se instaló en mi mente de inmediato. En Occidente solemos pensar en lo mío y lo tuyo. Cada quien con sus herramientas, sus compras, sus objetos. Cada quien gastando más porque cada quien vive separado. Pero en Japón vi lo contrario. Cuando una comunidad comparte, todos gastan menos, todos viven mejor y nadie queda atrás. Ellos no arreglaban herramientas porque no pudieran comprar nuevas. Las arreglaban porque era un acto de respeto. Respeto por el objeto, respeto por el recurso, respeto por el trabajo de quien lo había comprado. Y sobre todo, respeto por la comunidad. Cuando compartes, el dinero se multiplica sin moverse. Lo más impresionante es esto. Cuando una comunidad comparte, el dinero rinde más sin que nadie gane más. Porque si uno repara lo que otro rompió, si uno presta lo que otro necesita, si uno enseña lo que otro no sabe, las necesidades disminuyen y con ellas los gastos. Nadie necesita comprar una herramienta nueva cada vez. Nadie necesita gastar en objetos repetidos. Nadie necesita endeudarse para obtener algo que el vecino ya tiene y puede prestar. Lo que uno tiene, lo aprovechan todos. Lo que uno aprende, lo enseñan todos. Lo que uno sabe reparar, lo mejora para todos. Es un ahorro que no se ve en una cuenta bancaria, pero que se siente en el alma. Compartir no es perder, es multiplicar. Un anciano, mientras lijaba un trozo de madera, me dijo: cuando compartimos, nadie es pobre, pero cuando cada quien piensa solo en sí mismo, entonces todos terminan necesitados. Me quedé mirando sus manos, gastadas por los años, pero llenas de una sabiduría suave, honesta, humana, y entendí algo que nunca había considerado. El consumismo nos empuja a aislarnos. El compartir nos devuelve a la comunidad. Compramos más cuando estamos solos. Compramos más cuando nadie nos ayuda. Compramos más cuando no hablamos con el otro. Compramos más cuando nos desconectamos. La soledad es cara. La comunidad es abundancia. El verdadero ahorro no es acumular, es colaborar. Ese día aprendí algo que no estaba en ningún libro.
algo que no había visto en ninguna tienda, algo que no había escuchado en ningún curso de finanzas. El ahorro comunitario es más poderoso que cualquier estrategia individual, porque no se trata de tener menos cosas tú, se trata de que entre todos necesiten menos cosas. Y cuando una comunidad vive así, sucede algo mágico. La abundancia no está en los objetos, sino en las personas. Disfrutar sin gastar. Después de ver cómo en Japón compartían, reparaban y vivían con lo justo, algo más empezó a llamar mi atención. Algo que jamás había visto de esa manera. La capacidad de disfrutar sin gastar. Y no hablo de conformarse o vivir con resignación. Hablo de disfrutar de verdad. De ese disfrute que llena, que expande, que calma. Ese disfrute que no desaparece a los 5 minutos como pasa con algunas compras impulsivas. Vi algo que me marcó profundamente. La capacidad de los japoneses para encontrar belleza en lo sencillo. El placer está en la presencia, no en el consumo. En Occidente solemos asociar el placer al consumo. Salir, comprar, tener, adquirir, conseguir. El placer se mide en tickets, en bolsas, en estrenos, en novedades. Pero en Japón aprendí algo muy distinto. El placer se encuentra en la presencia, en estar, en sentir, en simplemente existir en el momento. Vi personas detenerse a contemplar un cerezo en flor, como si estuvieran frente a una obra de arte que solo ellos podían ver. Vi ancianos caminando bajo la lluvia sin apurarse, escuchando cómo las gotas golpeaban las hojas, como si ese sonido fuera un regalo. Vi parejas tomar té en silencio, sin teléfonos, sin distracciones, solo disfrutando el calor de la taza, el aroma que subía lentamente, el instante compartido. Y me di cuenta de algo que jamás había pensado. Los momentos que más recordamos en la vida no cuestan dinero. La belleza de lo cotidiano. Un día, una mujer mayor me contó algo que nunca olvidaré. Estábamos en un jardín zen, viendo cómo un monje barría las hojas caídas del día. Ella dijo: "La vida es bella cuando ves lo cotidiano con ojos nuevos". Esa frase me dejó pensando, porque nosotros solemos buscar experiencias intensas para sentir algo. Vacaciones, eventos, compras grandes, emociones fuertes. Y no está mal, pero si necesitas algo grande para sentirte vivo, tu día a día se vuelve una carga. Los japoneses, en cambio, encuentran belleza en lo pequeño. El vapor que sale de una sopa miso, el crujido de la madera al caminar, el sonido de un río en la noche, el aroma del tatami al abrir una puerta. No es magia, es atención. Y cuando prestas atención, todo deja de ser ordinario. Momentos que no cuestan, pero valen. Aprendí que los mejores momentos no tienen etiqueta de precio. Caminar bajo los sakura, gratis. Escuchar la lluvia, gratis. Cuidar una planta, gratis. Respirar profundo en silencio, gratis. Compartir un té, gratis. Sonreír, gratis. Tomar un descanso, gratis. Lo que cuesta no siempre vale. Lo que vale no siempre cuesta. Y cuando integras esta idea en tu vida, la necesidad de consumir se reduce sin esfuerzo, porque la satisfacción deja de venir de afuera y empieza a venir de adentro. La presencia ahorra más que cualquier recorte. Esto fue lo que más me impactó. Cuando aprendes a disfrutar sin gastar, ahorras dinero sin siquiera intentarlo. Ya no compras para entretenerte. Ya no gastas para sentir algo. Ya no corres detrás de experiencias caras para salir del aburrimiento o la ansiedad. Tu vida se llena de momentos simples, momentos que no destruyen tu cuenta bancaria, ni tu paz mental, ni tu energía. En Japón entendí que no se trata de renunciar a lo bueno, sino de descubrir todo lo bueno que ya existe y que no habías visto. El consumo consciente nace de la gratitud. Cuando caminas despacio, cuando observas, cuando respiras, cuando te das permiso para detenerte, empiezas a valorar lo que ya tienes. Y allí nace la gratitud. Y donde hay gratitud, hay menos necesidad de comprar, porque el corazón está lleno. No necesita llenar un vacío con objetos. Esa es la verdadera riqueza, la capacidad de disfrutar sin pagar, la libertad de sentir sin poseer, la habilidad de encontrar belleza en lo cotidiano. No busco ganar más, busco perder menos. Hasta este punto ya había comprendido que en Japón consumían con intención, que valoraban el tiempo, que compartían, que disfrutaban lo simple. Pero aún me faltaba entender una de las piezas más importantes de su filosofía, su relación con el dinero. Y esta parte, te lo digo de verdad,
rompió por completo la forma en la que había entendido la economía toda mi vida. Una reunión que no esperaba. Lo descubrí un día en Tokio, durante una visita a una pequeña empresa familiar. Me habían invitado a conocer su proceso de trabajo. Una oficina modesta, sencilla, sin lujos, sin exceso, pero llena de orden, llena de propósito, llena de disciplina. Mientras hablábamos, le pregunté al dueño cuál era su objetivo principal como empresario. Yo esperaba una respuesta clásica: aumentar ventas, expandir el negocio, abrir más sucursales. Pero él me miró con calma y respondió algo que nunca había escuchado. No busco ganar más cada año, busco perder menos. Me quedé en silencio sorprendido. ¿Cómo era posible que un empresario no pensara en crecer, crecer y crecer? Él sonrió, como si supiera exactamente lo que pasaba por mi mente, y me explicó: Nuestro éxito no está en cuánto ganamos, sino en cuánto dejamos de desperdiciar. Perder menos versus ganar más. Ahí entendí algo muy importante. En Occidente, pensamos que la solución siempre es ganar más dinero, ganar más salario, ganar más clientes, ganar más ventas. Pero esa carrera nunca termina, porque cuanto más ganas, más gastas. Cuanto más gastas, más necesitas. Cuanto más necesitas, más te esclaviza el dinero. Es un ciclo infinito que te mantiene trabajando duro, pero sin libertad real. En Japón, en cambio, la pregunta es otra: ¿cuánto puedo dejar de perder? Perder menos energía, perder menos tiempo, perder menos recursos, perder menos calma. Y al perder menos, terminas viviendo mejor con lo que tienes. La estabilidad, no la ambición, trae paz. El empresario continuó: no quiero que mi empresa crezca sin control, quiero que sea estable. Esa palabra se me quedó grabada: estabilidad. La estabilidad te da paz, la estabilidad te da seguridad, la estabilidad te permite pensar mejor, decidir mejor, vivir mejor. Pero perseguir un crecimiento infinito te mantiene siempre en tensión, siempre corriendo, siempre sintiendo que no es suficiente. Por eso, en Japón, muchos negocios pequeños duran décadas, incluso generaciones, no porque ganen cantidades enormes, sino porque pierden menos. No se endeudan innecesariamente, no gastan en lujos, no cambian lo que ya funciona, no buscan impresionar, buscan sostenerse. Y esa mentalidad es oro puro, oro emocional, oro económico, oro espiritual. Aplicarlo a la vida personal. Ese día entendí que esta filosofía no se aplica solo a negocios, se aplica a la vida entera. No se trata de ganar más energía, sino de perder menos en cosas que te drenan. No se trata de hacer más cosas, sino de dejar de hacer las que no aportan. No se trata de tener más ingresos, sino de gastar menos en lo que no suma. No se trata de acumular más objetos, sino de dejar ir lo que te pesa. Cuando empiezas a pensar así, todo cambia. Tu casa se ordena, tu mente se calma, tu dinero rinde, tu vida se equilibra. No porque tengas más, sino porque dejas de perder. El enemigo no es la falta de dinero, es el exceso de gasto innecesario. El empresario me dijo algo más, una frase que resume toda su filosofía. El dinero no se escurre por lo que falta, se escurre por lo que sobra. Lo que sobra en tu casa, en tu agenda, en tus hábitos, en tus compras, en tu vida. No nos falta tanto, nos sobra demasiado. Y cuando eliminas lo que sobra, lo que queda es lo suficiente, lo valioso, lo que importa. Y ahí, en ese equilibrio, descubrí una de las claves más importantes del bienestar japonés. No busques ganar más, busca perder menos. La libertad está ahí. El templo de Nara y la frase que lo resume todo. Había aprendido mucho en Japón, había observado cómo consumían, cómo compartían, cómo vivían con intención. Pero todavía me faltaba comprender la raíz profunda de esa paz que parecía acompañarlos a todos. Y la encontré en el lugar más inesperado, un templo en Nara, escondido entre árboles centenarios y caminos de piedra desgastados por el tiempo. Un templo donde el silencio habla. Recuerdo subir los escalones de madera antigua. Cada paso crujía suavemente, como si el templo despertara con mi presencia. El aire era fresco, cargado del olor a madera, incienso y tierra húmeda. Allí vivía un monje
al que todos en el lugar parecían respetar profundamente. Un hombre de mirada tranquila, postura recta y movimientos lentos, como si cada gesto fuera una oración. Cuando me acerqué, él me saludó inclinando la cabeza. Era un saludo simple, pero lleno de una presencia que no supe explicar. Me invitó a pasar a su habitación, un espacio tan pequeño que apenas cabían 3 cosas: una estera, una tetera y unos cuantos libros, nada más. Y sin embargo, ese lugar se sentía completo, como si cada cosa estuviera allí porque el alma lo había elegido. La pregunta que llevaba adentro. Nos sentamos en silencio. Él sirvió té con movimientos tan precisos que parecían coreografía. Durante varios minutos no intercambiamos palabras, hasta que finalmente, sin poder evitarlo, le pregunté: ¿no le falta nada? ¿No extraña tener más? Lo dije casi sin pensar, desde mi propia falta de entendimiento, desde esa parte de mí que aún cargaba con la idea de que más es mejor. El monje dejó la tetera a un lado y me miró con una suavidad que me desarmó. Y entonces respondió con una frase que resumió toda la filosofía japonesa, una frase que me persiguió durante semanas: cuando lo necesario está, nada falta. Sentí el impacto de esas palabras como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mí, la diferencia entre tener poco y tener suficiente. No estaba hablando de renunciar, no estaba hablando de vivir con escasez, no estaba hablando de privarse, estaba hablando de claridad, de entender qué es lo necesario, qué es lo esencial, qué es lo que realmente sostiene tu vida, tu calma, tu propósito. Y cuando tienes eso, cuando tienes lo necesario, lo demás deja de ser importante. El monje continuó: la mayoría de las personas se llena de cosas porque no sabe qué necesita, y cuando no sabes qué necesitas, siempre te falta algo. Esa frase me atravesó el corazón, porque me di cuenta de que mi vida había sido exactamente eso, un intento constante de llenar un vacío que yo mismo no entendía. Compraba para sentir algo. Acumulaba para sentir control. Consumía para no pensar. Pero nunca me había preguntado, ¿qué necesito de verdad? La abundancia espiritual no se compra. El monje tomó uno de sus libros y lo acarició con la mano, como quien agradece sin palabras. Luego me dijo: la verdadera riqueza no está en lo que puedes comprar, sino en lo que no necesitas comprar para sentirte bien. Y fue ahí cuando entendí la esencia de su forma de vivir, la música del silencio, la calma del espacio libre, la belleza del vacío que respira, la libertad de no depender de lo material para estar en paz. En ese cuarto casi vacío, en esa vida minimalista pero abundante, entendí que la pobreza no es tener poco y la riqueza no es tener mucho. La pobreza es necesitar más de lo que tu alma puede sostener. La riqueza es necesitar menos para sentirte completo. El vacío que libera, no el que asusta. Al final de la visita, lo acompañé a la entrada del templo. El sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles y las sombras vainaban sobre las piedras antiguas. Antes de despedirnos, el monje me dijo: si quieres vivir con calma, no busques tener más, busca necesitar menos. Y esa fue la clave, la pieza que faltaba, la enseñanza más profunda de todo mi viaje. Porque el vacío no da miedo cuando sabes quién eres. El silencio no incomoda cuando tu mente está en paz. Y lo necesario, cuando lo reconoces, cuando lo honras, cuando lo eliges, te basta. Y cuando te basta, no te falta nada. La transformación personal y el regreso a casa. Cuando llegó el momento de volver a casa, llevaba la maleta casi tan ligera como cuando llegué. La diferencia era que, por dentro, no volvía igual. Había aprendido a observar, a cuestionar, a valorar y a soltar. Había entendido por qué en Japón lo simple no es pobreza, es claridad. Y esa claridad empezó a hacer ruido dentro de mí, como si me dijera: tu vida también puede ser así si te atreves a cambiar. El choque al volver a casa. Cuando regresé a mi país todo fue un impacto. Las tiendas llenas, la publicidad gritando desde todas las pantallas, la prisa en las calles, las ofertas, los descuentos, los compra ahora, las vitrinas cargadas de cosas que prometen felicidad inmediata. Era el mundo de siempre, pero yo ya no era el mismo. Abrí la puerta de mi casa y por primera vez la vi con otros ojos.
No era un hogar, era un almacén emocional. Cajones llenos de cosas que no recordaba, ropa acumulada que no usaba, objetos que había comprado para sentirme mejor y luego abandoné, cosas que había guardado por si acaso y nunca volví a mirar. Era como si cada objeto hablara, como si me dijeran: yo no te aporto, pero sigo aquí porque no supiste dejarme ir. Y eso fue doloroso, pero también liberador. Comencé soltando lo que sobraba. Esa misma tarde hice algo que jamás pensé que haría. Empecé a soltar. Comencé a sacar ropa que no usaba, objetos sin propósito, cosas que no tenían historia ni significado. Y no lo hice desde la obligación, lo hice desde la claridad. Mientras sacaba cosas, recordé las palabras del anciano en Kioto. ¿Esto mejora mi vida o solo la llena de ruido? Y cada cosa que respondía a ruido se iba. También recordé la frase del monje en Nara: cuando lo necesario está, nada falta. Y me pregunté, ¿qué es lo necesario para mí? ¿Qué cosas sostienen mi vida? ¿Qué cosas sostienen mi calma? Con cada objeto que soltaba, sentía cómo el aire en mi casa cambiaba, cómo el espacio respiraba, cómo mi mente se ordenaba. Y entonces entendí algo muy poderoso. El orden exterior crea orden interior. El desorden exterior también crea desorden interior. Y yo había vivido así por años sin darme cuenta. El cambio en mi economía ocurrió sin esfuerzo. Lo más sorprendente fue que, sin planearlo, mi manera de gastar cambió por completo. Antes compraba por impulso. Ahora compraba con intención. Antes gastaba por ansiedad. Ahora elegía desde la calma. Antes pensaba en ofertas. Ahora pensaba en propósito. Y con el tiempo, empezó a pasar algo curioso. Mi dinero empezó a quedarse, porque yo ya no lo buscaba para llenar vacíos. No ganaba más, pero gastaba mejor. No me privaba, pero elegía con claridad. No me limitaba, pero ya no necesitaba tanto. Y ahí me di cuenta de que los japoneses no son frugales porque sí, son frugales porque tienen propósito, porque saben para qué viven, porque no usan el consumo como refugio, sino como herramienta. El verdadero cambio fue interno. La transformación más grande no fue en mi casa, ni en mis compras, ni en mi dinero, fue en mi mente. Aprendí a pausar, aprendí a observar, aprendí a preguntar antes de actuar, aprendí a valorar los momentos simples, aprendí a diferenciar entre deseo y necesidad, aprendí que la calma no se compra, se construye. Y mientras mi vida se simplificaba por fuera, se expandía por dentro. Descubrí que cuanto más dejaba, más respiraba, más claridad, más presencia, más libertad. Y entendí que el verdadero cambio no estaba en Japón, estaba en mí. Japón solo me mostró el espejo. La frase final que selló mi transformación. Una mañana, mientras recogía las últimas cosas que ya no quería seguir cargando, recordé la frase que más me había marcado en todo el viaje. Si tienes menos cosas, tienes más vida. Y fue entonces cuando supe que había vuelto a casa de manera diferente. Ya no buscaba tener más, buscaba tener suficiente, buscaba tener claro, buscaba tener paz. Mi vida cambió, no por renunciar, sino por elegir. Y ese fue el mayor regalo que Japón me dejó. El mensaje que queda. Si has llegado hasta aquí, probablemente algo de lo que viste y escuchaste tocó una fibra dentro de ti. Algo que te dijo, en voz baja: yo también quiero vivir con más calma y menos peso. Y si ese pensamiento apareció, quiero que sepas algo importante. No necesitas viajar a Japón para empezar este cambio. Japón me mostró el camino, pero el viaje real ocurrió dentro de mí, y también puede ocurrir dentro de ti. No se trata de renunciar, se trata de elegir. No se trata de vivir con lo mínimo, ni de privarte, ni de ser rígido, ni de seguir reglas estrictas. Se trata de intención, de claridad, de entender qué suma y qué solo ocupa espacio. Se trata de dejar entrar aire a tu casa y dejar entrar paz a tu mente. Se trata de liberar tus manos para liberar tu vida. No es un método japonés, es una filosofía universal. Lo que aprendí allá fue simple pero transformador. Cuanto menos posees, menos te posee lo que tienes. Cuanto menos compras por impulso, más compras con propósito. Cuanto menos ruido cargas, más escuchas tu verdadera voz. Cuanto menos corres, más avanzas hacia donde importa. Esa es la esencia, esa es la semilla que Japón plantó en mí.
La semilla que ahora quiero compartir contigo. El poder de comenzar con algo pequeño. No necesitas hacer un cambio radical. No necesitas vaciar tu casa mañana. No necesitas transformarlo todo de golpe. Solo necesitas empezar por algo pequeño. Una compra menos, una pausa más, un cajón menos lleno, una decisión más consciente, un agradecimiento antes de gastar. Porque los grandes cambios no empiezan con fuerza, empiezan con intención. Y cuando das ese primer paso, los siguientes llegan solos. Tu vida tiene espacio para la calma. A veces creemos que estamos saturados porque la vida es así. Pero la vida no nos satura. Lo hace lo que acumulamos sin mirar. La prisa, los objetos, las compras, las comparaciones, las expectativas, todo eso pesa. Pero la calma está ahí, esperando a que elijas verla, esperando a que decidas vivir con propósito. Y créeme, cuando reduces ruido, aumenta la vida. Cuando reduces consumo, aumenta la libertad. Cuando reduces exceso, aumenta la gratitud. Gracias por acompañarme en este viaje, por abrir tu mente y tu corazón durante estos minutos. Si este contenido resonó contigo, si te dejó pensando, si te dio claridad o alivio, entonces te invito a seguir aquí, a crear juntos una comunidad que vive con propósito, que respira más, que gasta menos y que encuentra belleza en lo simple. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos donde seguimos explorando formas de vivir mejor, con menos peso y con más vida. Recuerda, no necesitas tener más, necesitas tener claro. Y cuando tienes claro, ya tienes suficiente. Nos vemos en el próximo video.